bueno, pues sí, estoy cansada, y ya le puso esta persona, le puso la cerecita al pastel de mi aburrimiento de esta falsedad. Aunque ya han pasado casi 24 años del secuestro del que fueron víctimas Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi, este tema aún persigue a la actriz. Así es, lo cierto es que Laura está dejando bien claro las acciones que tomará en contra del que se atreva a seguir difamando sobre este doloroso suceso de su pasado. Veamos. Uno de los influencers de moda se atrevió a decir en la televisión internacional que Laura Zapata era conocida como la señorita autoseguro. Por supuesto que eso sacó de sus casillas a la actriz. Tengo 20 años de mi vida luchando contra todo esto, contra la maledicencia, contra que ensucian mi persona, mi actividad artística. Entonces, bueno, pues sí, estoy cansada, y ya le puso esta persona, le puso la cerecita al pastel de mi aburrimiento de esta falsedad, de estar de alguna manera sufriendo estos dimes y diretes en referencia a un delito que sufrí, que se llama secuestro. Laura, quien aún vive los traumas de tan amarga experiencia, quiere tomar medidas legales. No es la libertad de expresión que utiliza una persona para decir una verdad. Es una libertad de expresión utilizada para hablar y dañar la imagen sin sustento real. Entonces, bueno, pues es lo que estoy haciendo en compañía del abogado, que le pedí, por favor, tú, abogado, que eres una persona que conoce de leyes, que eres un abogado con un gran prestigio, ayúdame a poner y a limitar este tipo de acciones que me dañan no solamente a mí, sino a mi familia entera. Laura no quiso decir el nombre del influencer y quiso dejar bien claro que no permitirá ataques ni ofensas hacia su persona. Yo no busco una venganza, no, busco la verdad, busco respeto, y que quede claro que nadie, absolutamente nadie, debe construir notoriedad difundiendo una información falsa sobre mi persona, sobre mi reputación, sobre mi historia, sobre este que sufrí y que sufrió toda mi familia. No, esto hay que poner un alto. Yo considero definitivamente que este es un precedente para que la gente, esa libertad de expresión que todos tenemos derecho, ¿no? Y todos tenemos derecho a expresarnos, pero sobre verdades, sobre lo que nos conste, sobre lo que podamos probar, no sobre falsos testimonios, ¿no? Bueno, muy fuerte, de verdad, decir eso públicamente. Obviamente aquí en El Gordo y la Flaca, primero quiero decirles que Laura Zapata es nuestra madrina. Es verdad. O sea, ella amadrinó este programa cuando comenzamos en el 1999, y nosotros celebramos todos los años septiembre 21, nuestro aniversario. Ella fue secuestrada un septiembre 22 del año 2002, celebrando nosotros nuestro tercer aniversario. Recuerdo que nos tocaba justo esa semana y tuvimos que aplazarlo todo por muchísimas semanas porque obviamente no estábamos para celebrar. Ella lo pasaron muy difícil. Un momento muy delicado, muy tenso. Ella salió primero para poder negociar, o sea, la mandaron adelante los secuestradores. Y su hermana. Y dejaron a su hermana atrás. Obviamente fue extremadamente público todo lo que pasó a esa familia, muy difícil para todos, y yo me imagino que lo mínimo que quiere Laura es tener que regresar. Es que hay líneas que no se pueden cruzar, y mucho menos hacer comentarios en forma de burla de algo tan traumático y tan tenso que pasó, no solamente ellas, toda su familia en ese momento del secuestro. Esos comentarios así de burlarse de algo de esa manera es algo que no se puede hacer. Así es, muy fuerte.